Al terminar, si usted quiere llevar a sus niños, ¿sí?, se pueden acercar a los pastores Irán y Nara para que haya una buena coordinación. Yo sé que Dios está haciendo cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Ahora, hay un propósito en todo esto. Miren, hoy, en la actualidad, nuestros niños van a estar queriendo recibir información en las escuelas, en el ambiente en donde se desenvuelven. Y es necesario que como iglesia nosotros entendamos el papel de que tenemos como iglesia, ¿sí? Dice la palabra del Señor que la iglesia crecía y la iglesia crecía en conocimiento. Mire, una iglesia ignorante, una iglesia que no busca escudriñar la palabra del Señor es engañada tan fácilmente, ¿sí? Pero una iglesia que empieza a buscar la dirección de Dios, que deja que el Espíritu Santo le hable, que deja que el Espíritu Santo le dé a través de la palabra del Señor una enseñanza, esa iglesia no solamente crece en conocimiento, Dios le da conocimiento, pero también lo comparte la gente con los demás. Por eso es muy importante que nosotros entendamos. Lo que vamos a leer a continuación es una de las cosas que siempre tienen que estar dentro de la iglesia. Y yo quiero decirle algo. Pareciera como que en un momento dado la historia nos ha hecho ver que ha venido revoluciones. No me refiero solamente cuando hablamos de la revolución que sucede en México, sino que, por ejemplo, cuando en 1983 sale el primer celular, pues los chavos de hoy, pues todavía que ni nacían, ni se imaginaron cómo era. Pero el primer celular, que fue el Motorola, ¿sí?, en 1983 parecía un tabique, un ladrillo, así literalmente. Pesaba 1 kilo, ¿sí? Hoy ustedes traen celulares que pesan 200 gramos y ya hasta se cansan de traerlo. Pero en aquel momento, ¿sí?, este señor que hace el primer celular, nada más duraba 30 minutos su batería. Hoy ustedes tienen celulares que duran hasta 2 días, 3 días, ¿verdad? Bueno, hay chavos que se lo llevan en cuestión de horas, se acaban su batería. Pero bueno, ¿sí? Entonces vino una revolución. Con el paso del tiempo, algunos hasta usamos uno que le llamamos el celular de espejito. Se abría hasta con la mano, ¿sí?, se desplegaba. Yo todavía lo tengo, ese celular, ¿verdad? Y era la moda. Era la moda. Algunos después sacaron uno que se levantaba hacia arriba, y cuando sale el primero con teclado integrado, que lo sacas Sony, no, pues era, ahora sí, como decían los chavos, no manches, era la onda, ¿no?, traer ese celular, porque parecía que tenías un tecladito ahí chiquitito, y empezamos a hacer eso, ¿sí? Hoy en la actualidad hasta ya le dictan, porque hasta eso les da ya flojera estar escribiendo. Entonces agarran y empiezan a dictarle el celular para que ya todo se los haga. Imagínense, o sea, ¿cuántos años han pasado desde 1983, ¿sí?, hasta la fecha? ¿Cuántos años? Cerca de 40 años. Cerca de 40 años donde revolucionó el celular, ¿ok? Ahora, y así podemos hablar de muchas cosas. La educación también ha venido revolucionando. Las matemáticas tuvieron también que revolucionar para que se hicieran cosas más grandes, ¿verdad? Una de las cosas que ustedes, si ven la película Talentos Ocultos, de esas negritas que hacen el cálculo para llevar al hombre a la luna, para llevarlo al espacio, es impresionante, ¿sí? Te dan ganas hasta de volverte matemático para hacer los cálculos, y no es tanto por eso. A lo mejor era fácil llevarlo al espacio, pero regresarlo, ¿sí?, es porque ¿cuántos sabemos que el universo se está moviendo constantemente? Entonces es por eso que se tienen que hacer cálculos correctos para volver a ingresar al hombre a la tierra, y que no vaya a chocar la nave o lo que va a reingresar con la atmósfera terrestre. Tiene que tener un buen cálculo para que no se pueda despedazar en el espacio. Entonces revolucionaron, porque no es lo mismo 2 más 2 que una ecuación científica, ¿verdad?, que lo que ustedes puedan llegar a hacer. Y hay muchachos tan talentosos que hacen cuentas en la cabeza, en su cerebro, ¿verdad? Y son impresionantemente fantásticos esas personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sin embargo, fíjese bien,
la iglesia, ¿sí?, pareciera como que de repente no ha revolucionado. Pero no es tanto por eso, sino que la forma en cómo Dios tiene para su iglesia algo que es concreto y que a través de los pasos, ¿sí?, nosotros podemos darnos cuenta que lo único que a veces nada más se cambian, pues es la alabanza, ¿sí? La alabanza no es como hace 100 años. Antes, hace 100 años, incluso muchas iglesias no tocaban ni con guitarra. ¿Por qué? Porque después, con el paso del tiempo, se fue ingresando instrumentos musicales, aunque la Biblia los menciona, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Sí? Por eso quiero que abra usted su Biblia, Hechos capítulo 1. Vamos a leer una de las partes que es muy importante, ver que el Señor Jesucristo a la iglesia le da instrucciones. Ahora, todos sabemos para qué son las instrucciones, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han armado un mueble con instrucciones? Sí, muy poco. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros decimos, ya me la sé. Y nos la inventamos, ¿sí? Un día yo armé un asador y de repente no me checó el hoyo de donde iba en la respiración. ¿Y saben qué hice? Pues agarré el taladro y se lo hice más grande. Se me hizo fácil. Pero si yo hubiera agarrado el instructivo, me hubiera dado cuenta de que sí coincidía el hoyo. Sí coincidía el hoyo con la respiración que tenía ese asador. ¿Por qué le digo todo esto? Porque mire, a veces pensamos que por el hecho de haber ya cantado, ya no necesitamos más instrucciones, porque ya no es así. Ahora, póngame atención, dice la palabra del Señor, estas palabras que el Señor Jesucristo va a mencionar, pero el escritor de Hechos es un médico que se llamaba Lucas. ¿Cómo se llamaba? Lucas. Lucas era un doctor de oficio, ¿sí? Y Lucas caminó con el apóstol Pablo. ¿Con quién caminó Lucas? Y él escribe la historia de la iglesia del primer siglo. Y entonces una de las cosas que es muy importante que nosotros veamos es esto. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense la importancia de lo que escribe Lucas. Lucas dice cómo es el ministerio del Señor Jesucristo. Dos cosas muy importantes que la iglesia debe de practicar. No solamente se trata de enseñar, se trata de hacer. A ver, ¿estamos aquí? No solamente se trata de enseñar, se trata de hacer las cosas que Jesús nos dice. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? ¿Ok? Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuál era la conversación que durante 40 días el Señor Jesucristo tuvo con sus apóstoles? El reino de Dios. ¿De qué hablaban? ¿De qué hablaban? Del reino de Dios. ¿Ok? Fíjese bien. Yo quiero que entienda esto, mis hermanos. La cultura del reino no se aprende en las escuelas, no se aprende en la calle, se aprende a través de lo que está escrito en este libro. Dios nos habla de un reino inconmovible y eso es muy importante entenderlo, ¿sí? A lo mejor porque nosotros estamos en un país donde no conocemos lo que es la cultura de reino. Pero hay países donde todavía se sigue practicando la monarquía, ¿sí? Y una de las cosas que es muy importante entender, ¿sí? En la monarquía no existe la democracia. Por eso se llama monarquía, porque el que manda solamente es uno. Y en un reino hay un solo rey, no hay varios. ¿Cuántos reyes hay? Un solo rey. Hasta que ese rey muere, toma su lugar otra persona. Es importante que nosotros entendamos quién es el rey de nosotros. Se llama Jesucristo. ¿Quién es nuestro rey?
¿Quién es nuestro rey? Y es muy importante entonces entender que cuando nosotros reconocemos que Él es el rey, entonces viene la segunda parte, ¿sí? de este reino. Un reino también tiene súbditos. ¿Tiene también qué? ¿Somos quiénes? Nosotros. ¿Y qué hace un súbdito? Obedece los mandamientos ¿de quién? Del rey. ¿Estamos de acuerdo? Pero número 3, también en un reino existen las leyes. ¿Qué existen? Leyes. Y la única forma para saber la ley de Dios está aquí. Por eso dice la palabra del Señor, David le escribe: la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. ¿Qué hace la ley de Dios? ¿Qué transforma? ¿Qué transforma? El alma, ¿sí? Convierte los pensamientos. Y por último, en un reino existe un territorio. ¿Existe qué? Un territorio. Esa es la parte muy importante que nosotros tenemos que aprender a entenderlo, mis hermanos. Por eso la palabra dice, la palabra del Señor, que Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo Jesucristo. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí? Ahora, nosotros estamos de paso en esta tierra, porque nuestra verdadera ciudadanía es celestial. ¿Cuál es nuestra verdadera ciudadanía? ¿Cuál es nuestra verdadera ciudadanía? Aquí en esta tierra simple y sencillamente somos extranjeros. Por eso, si usted se quiere aferrar a su carro último modelo, a su casa y todo eso, no entiende lo que es el reino, porque esto lo vamos a dejar algún día. A lo mejor si dentro de unos 50 años todavía no viene el Señor, a lo mejor se los dejamos como herencia a los hijos. Pero yo creo que ya dentro de 50 años ya usted y yo ya no estamos aquí. Bueno, usted quédese. Yo sí me voy. Tengo una patria. Esa es donde el Señor quiere llevarme. Por eso lo tenemos que entender. ¿Sí? Ahora, fíjese bien. Lo interesante que yo quiero que usted se enfoque en esa tarde es que cuando Jesucristo resucita, se les aparece a sus discípulos, los reúne otra vez y les está dando cátedra de reino. ¿Cátedra de qué? ¿Por qué querrá el Señor Jesucristo que los discípulos aprendan algo que en un momento dado ya ni ellos lo practicaban? Tenían un rey impuesto. ¿Quién era? ¿Quién era? Herodes, ¿sí? Pero él ni judío era. Se lo había puesto el imperio romano. Por eso le ponían un gobernador debajo de él, que ¿quién era? Poncio Pilato, ¿sí? Y era una lucha de poderes ahí. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Pero por eso el Señor Jesucristo, cuando les hablaba, les decía: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este ¿qué? No es de este mundo. Y si nosotros en esta tarde vemos lo que tiene que aprender la iglesia, entonces es muy importante que nosotros veamos por qué cuando Jesucristo resucita les dice: ok, yo ya me voy, pero se los dejo a ustedes para que aprendan a administrarlo. Ustedes ahora son los que van a administrar lo que yo ya conquisté para ustedes. Yo voy a estar gobernando desde las alturas, pero ustedes ahora los voy a enviar, los voy a mandar y los van a hacer en mi nombre, porque van a llevar autoridad. Van a sanar enfermos porque ya les di autoridad. Van a echar fuera demonios porque ya les di autoridad. Van a enfrentarse porque ya les di la autoridad. Ustedes aprendan a moverse en este reino. Y si ustedes aprenden a moverse en este reino, lo que van a lograr es que nada ni nadie los puede separar de mi amor. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Yo voy a respaldarlos a ustedes. Pero es muy importante que ustedes entiendan eso. Después de andar con ellos 40 días, les habló del reino de Dios. Y lo que el Señor le enseñó a la iglesia fue a depender 100% de Él, del Rey, del soberano. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces mira, tú te levantas todas las mañanas, vas al trabajo porque vas a representar a tu Rey.
Entonces eres un representante del rey, y tú como representante del rey, si en ese momento el Señor te dice, pon las manos sobre ese enfermo, pero es que no se ha bautizado, es que no se ha convertido, es que no quiere ir al templo. Eso es muy interesante entenderlo. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? Ahora, si nosotros vemos esto, mis hermanos, vamos a ir viendo en la palabra del Señor lo que el Señor Jesucristo, durante el tiempo que Él caminó con los discípulos, los enseñó a hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, póngame atención. La práctica hace al maestro. ¿Qué hace la práctica? Maestros. Lucas capítulo 9. Lucas 9. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 1. Ok. Ahora vamos a ver cómo es una preparación. ¿Cuántos de aquí pasaron por el kinder? La primaria. Pero cuando ya estaban en la primaria decían, no, yo me quiero regresar al kinder. Es que extraño los juguitos de naranja. ¿Cuántos anhelaron regresarse al kinder? Maduren. Mire, cada etapa fue diferente, fue padre, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Mire, mi hijo, cuando nosotros lo dejamos en el kinder, le gustó, ¡pum!, se desenvolvió. Pero cuando entró a la primaria se quedó pasmado, porque en el kinder había nada más como unos 30 niños. Pero ya ver una primaria tan grandísima, ¿sí? Ya después, con el tiempo, nos dijo él, yo entré chillando, ustedes no se dieron cuenta, pero yo entré llorando a la primaria. ¿Por qué? Porque le cambia la vida, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ahora, fíjese bien, ¿cuántos discípulos tenía el Señor Jesucristo? 12, ¿estamos de acuerdo? Diga conmigo 12. ¿12 qué? Sí, ¿12 qué? Discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Ahora, ¿qué se supone que hace un discípulo? Aprende. ¿Qué hace un discípulo? ¿Qué aprende? Lo que su maestro le enseña. Lucas 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué les dio? Les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. ¿Ok? Les dio poder, ¿para qué? Les dio poder y autoridad sobre todos. ¿Los qué? Todos los demonios. ¿Ok? ¿Cuántos demonios existen? A ver, ¿cuántos conocemos como iglesia? El demonio de la gula. Ay, gloria a Dios. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Son demonios, ¿no es cierto? ¿La fornicación no será un demonio? La avaricia, la flojera, la envidia, los celos, las tóxicas que son súper celosas. Pero también hay tóxicos. Entonces, mire, dice la palabra del Señor aquí: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar toda enfermedad. ¿No es cierto? Ahora, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor? Es Lucas. Lucas, el mismo que es de Hechos, es el autor ahorita que estamos leyendo esto, mis hermanos. ¿Ok? Lucas no caminó con Jesucristo ni lo conoció en persona, pero caminó con un hombre, ¿sí?, que le fue revelado el Señor Jesucristo. A ese hombre, al apóstol Pablo, era un conocedor de la palabra de Dios.
Pero el apóstol Pablo se fue llevando a través de lo que el Espíritu Santo le fue hablando, hasta que llega el momento en que Jesucristo empieza a decirle el Espíritu Santo, ¿verdad que sí, checa? ¿Quién es? Y cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, transforma su vida y empieza a dejarse discipular por el conocimiento del Señor Jesucristo, que le trajo la revelación. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ahora, ponga atención en esto. Mire, dice la palabra del Señor. Y los envió a predicar, ¿qué cosa? ¿Qué los envió a predicar? Saca el campeón que hay en ti, ¿sí? ¿Sí? Trae tu mejor ofrenda y te voy a dar una palabra profética. ¿Sí le dice así? ¿Qué los envió a predicar? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas, ¿qué? Por todas partes. Esa fue lo que el Señor capacitó. ¿A cuántos discípulos? Ahora, todavía Cristo no moría, pero les empezó a enseñar la práctica, mis hermanos. El reino de los cielos es una enseñanza que se lleva a la práctica. No es para que nosotros digamos, qué bonita predicación estuvo hoy. No, es lo que Dios hace conmigo, yo lo pongo en práctica también con otras personas. ¿Sí lo está entendiendo, mi hermano? ¿Sí? Aquí hay 12 discípulos instruidos, enseñados. Les hablaba de un reino. Ellos a lo mejor no sabían ni cómo se movía ni cómo se sentaba un rey. Mire, no es cualquier cosa ser rey, ¿o sí? Imagínese, llega David. Haga de cuenta que David vive en un lugar que nada más donde se conoce pues es simple sencillamente cuidar ovejitas en el campo. No ve Netflix, no tiene celular, ¿sí? No se la pasa en las redes sociales. Y cuando llega el profeta con David, con Isaí, le dicen: Saúl ya ha sido desechado como rey. El Señor me ha enviado para ungir a uno de tus hijos, porque él va a ser el próximo rey. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, Saúl ya era rey, ya llevaba más o menos un periodo de 30 años como rey. ¿Cuántos años? Ya había aprendido a cómo era ser rey. Sus hijas ya habían crecido como eran princesitas. Sus hijos ya se comportaban como príncipes. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Ahora, esta familia ya era una familia real. Les habían enseñado a cómo sentarse delante de la gente, a cómo hablar delante de la gente. ¿Estamos de acuerdo? David no tenía nada de eso, porque había sido abandonado. Bueno, estoy hablando en unas palabras mías. Lo habían dejado porque él era hijo de otro matrimonio de Isaí. Y lo mandaron lejos para que no tuviera problemas familiares. Y cuando Samuel llega y ve a sus hermanos, y el Señor le dice: ninguno de estos me los vayas a ungir porque están feos los cuates. Así pasó. Y dice la palabra: ¿no tienes otro? Sí, el que cuida las ovejas. Pues tráelo, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que ¿qué? ¿Hasta que qué? Hasta que él llegue. Un niño de 16 años entra a la casa de su padre, ¿sí? Y luego el Señor le dice: es este. Y si usted va a Primera de Samuel, lo describen a David. Por eso le dije, a lo mejor los demás estaban feos los cuates, por eso no calificar. Porque lo primero que dicen que David tenía, ¿qué? Era hermosura.
Ahora, cuando David es ungido como rey, automáticamente no sabe, sigue sin saber cómo es ser rey. No sé si me estoy dando a entender. Pero mire, a veces nosotros queremos que Dios nos haga grandes empresarios, pero no queremos empezar a ver cómo se hace un empresario. ¿Sí me estoy dando a entender? Quieres que tu empresa crezca como la del otro, pero tú no haces lo que un empresario hace. A las 3 de la tarde ya cerraste el changarro. ¿Y qué haces? ¿Qué onda, mis cuates? ¿Cómo ven si nos vemos en el billar? Va a cambiar tu vida hasta que entiendas a tener una mentalidad de reino. Por eso es que el éxito de la iglesia es ver las cosas como Jesús las veía. Ahora, si Jesús hubiera puesto a pensar en que un día Pedro lo iba a traicionar, un día Tomás no iba a creer que él resucitó, y pensara como nosotros, hubiera dicho: no, todavía no los mando a sanar enfermos, a hablar de reino, porque no son gente que todavía lo entienda. No es así, mi hermano. No es así. David lo ungen como rey para que cuando Saúl muera, él tome ese lugar. Pero no sabía sentarse a la mesa del rey. No sabía hablar. Su lenguaje era un lenguaje popular. Hasta que llega el momento en que cuando él ve que hay un gigante en el valle amenazando al pueblo de Israel, él lo ve y simple y sencillamente dice: ¿quién es este incircunciso que amenaza al ejército del Señor? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Oye que a alguien le dicen: el rey dijo que cualquiera que lo mate le va a dar a una de sus hijas. La pregunta es: ¿de quién aprendió David a ser rey? ¿De Saúl? ¿De Jonatán? No, de una muchacha llamada Mical. Ella le enseña a ser el rey. Ella le dice: no te sientes así. No se agarran así las cosas. No pongas el pie como si fuera el sillón de tu casa. Ahí lo subes. Te quitas los zapatos, los avientas ahí por ahí y que los recojan, a ver quién los recoge. ¿Sí me sigue? Cuando Saúl muere, lo primero que hace David cuando ya él lo reconocen como rey, sí se ha dado cuenta que va a buscar a Mical y se la quita al que ya le habían dado como marido su papá. ¿Se ha preguntado por qué tiene que ir a buscar a Mical si ya tiene otro marido? No, pues porque le pertenecía, pastor. No, entiéndalo. Mical ya tenía un entrenamiento, ya había estado dentro del palacio. A veces nosotros hemos visto una Mical como la que se queda estéril, que la que ya no, David después la abandona. No, pero entiéndalo, Mical forma parte del entrenamiento de David. Para que la iglesia pueda entender el reino de los cielos, tiene que aprender a ver cómo son las cosas dentro del reino. Por eso es muy importante que Jesús les menciona esto en Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, primero les voy a dar lo que yo ya tengo: autoridad, poder sobre todos los demonios y para sanar todas las enfermedades. ¿Sí me está siguiendo en esta tarde? ¿Sí? Ahora, los discípulos salen y vamos a ver ahora el capítulo 10, ¿qué sucede?
Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Dice, ¿cuántos eran al principio? ¿Cuántos eran al principio? 12. Versículo 1 del capítulo 10. Después de estas cosas, designó, ¿qué dice? Designó el Señor también a otros 70 delante de él, a quienes envió de dos en dos delante de él en toda ciudad y lugar donde él había de ir. Pregunta, ¿cuántos eran? 12. ¿Cuántos hay en el capítulo 10? ¿Quién se multiplicó aquí? ¿Jesús se multiplicó o los discípulos se multiplicaron? ¿Sabes quiénes son tus primeros discípulos? Tus hijos. Si tus hijos no hablan tu lenguaje, es que algo entonces está mal. Pero si tus hijos empiezan a hablar tu lenguaje de reino, entonces ahí la llevas. ¿Sí estamos entendiéndole en esta tarde? A veces pensamos que el hecho de que los muchachos estén dentro de la iglesia, ya todos no, tenemos que entender, mi hermano, que esto es algo cultural. Es algo que nosotros tenemos que ir transmitiéndoselos. Aquí ya hay 70 personas que ya ahora lo que los discípulos fueron a hacer en el capítulo 10, ellos lo van a poner en práctica. Versículo 2, por favor. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros ¿qué? Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo todo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed todo lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios. Lo mismo que sucedió con 12 discípulos, ahora 70 personas ya lo tienen. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok, pero fíjese que aquí hay un detalle. Cristo todavía estaba con ellos. ¿Sí? Cristo estaba con ellos. Estaban respaldando por el Señor Jesucristo. Bueno, y ahora que Cristo ya murió, ¿qué entonces qué va a suceder? Bueno, vamos a terminar esta parte más adelante, ahí mismo. Pero ahora pónganme por favor el versículo 17. Versículo 17, por favor. ¿Ya tienen? Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os, ¿qué? Nos dañará. 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok. Hechos capítulo 1, por favor. ¿Ya tienen ahí? Versículo 4. Hechos 1:4. ¿Ya tienen ahí? Ok, dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de ¿qué? Y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Bueno, Jesús resucita, se empieza a reunir con sus discípulos para que ellos busquen a estar conectados con Él en el reino de Dios. Reciben instrucciones: no se vayan de Jerusalén, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor que entonces el Señor Jesucristo dice: pero van a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. ¿Sí? Ahora escúcheme bien, la palabra testigo no es aquel que en un momento dado nada más es el que vio, sino el que hace también. Hace lo que el Señor Jesucristo les dijo que hicieran. ¿Qué hacían en Lucas 9 y Lucas 10? Echaban fuera demonios y sanaban enfermos. ¿Ok? Escúchenlo. El reino de Dios es muy diferente a los reinos humanos, porque en el reino de los humanos el único que nunca quiere compartir su poder y su autoridad es el rey. Aquí en el reino de Dios hay un rey que comparte lo que le pertenece a él y se los da a sus súbditos. Por eso es muy interesante entender cuando dice la palabra del Señor que llegaron los discípulos y llegaron gozosos. En el versículo 17 del capítulo 10 decían: no, hombre, yo me imagino una escena de cuando llegan ellos y le dicen: ¿cómo te fue? No hubieras visto, había un endemoniado, le echamos fuera en el nombre de Jesús. ¿Y a ustedes cómo? No, también empezamos a ver. O sea, ¿a poco no es padre contar lo que sucede dentro de la iglesia? ¿A usted no lo motiva eso? ¿A usted no lo llena de gozo eso? Yo crecí en una iglesia donde había tiempo de testimonios, así se llamaba. A ver, ¿quién quiere dar un testimonio de lo que Dios hizo en esta semana por él? Y pasaban y se formaban hasta personas, y hasta que llegaba alguien y decían: ya no, porque no nos va a dar tiempo. Y empezaron a decir: yo le doy gracias a Dios porque el otro día mi hija estaba enferma y el Señor la sanó. Yo le doy gracias a Dios porque estaba pasando por una necesidad y el Señor resolvió. Tiempos de testimonio se llamaban esos en la iglesia. A veces como que entonces los deberíamos de poner en práctica, porque como que el Señor ya no hace nada por nosotros. Cada uno de los que estamos aquí es testigo del poder de Dios en su vida. ¿No es cierto? Hay gente que no le gusta escuchar los testimonios que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero mire, si algo Dios ha hecho en tu vida, no tengas vergüenza de decirlo. Dios lo hizo. Porque es para honra y gloria del Señor. Aquí vemos testimonios vivos del poder de Dios. El reino de Dios es algo visible, es algo real. Y el Señor se lo dio a la iglesia. Van a ser llenos del Espíritu Santo y me van a ser testigos. Me van a ser testigos de este poder. Y van a hacer que las cosas cambien a través de ustedes, a través de sus vidas, a través de cada uno de ustedes, porque ustedes van a ser mis representantes
en la iglesia. Eso es importante, mi hermano. O sea, Cristo no resucita para demostrar que Él solamente es poderoso. Él resucita para demostrarle al enemigo: la iglesia ahora tiene poder y tú no le vas a poder hacer absolutamente nada, porque ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Eso es la iglesia, mi hermano. Eso es la iglesia. Una iglesia que realmente ora al Señor, adora al Señor, busca su rostro, es una iglesia que el enemigo sí tiene temor de ella. ¿Sí lo estás entendiendo en esta tarde? Ahora, yo no estoy diciendo que los problemas no van a llegar, van a llegar. Pero cuando sabemos cómo enfrentarlos, entonces sabemos que el enemigo ya está derrotado. Desde hace 2000 años, en la cruz del Calvario, el enemigo ya está derrotado. Que quiere asustar, que quiere hacer cosas, ya lo sabemos. Por eso dice la palabra del Señor: pero el que está en nosotros, mayor es que el que está en ¿dónde? En el mundo. ¿Sigue conmigo en esa tarde? ¿Sí? Ok, ahora, ¿cuántos de ustedes han comprado alguna membresía para ingresar a alguna sociedad? No solamente a un club, sino por ejemplo algunas tiendas que tiene que tener. Si llega con su tarjetita y ahí se le pasan su escáner, ¿verdad? Y hasta todavía agarra la cartera y la guarda, porque usted es miembro de ese lugar. ¿No es cierto? ¿Verdad? Imagínese que llegue su cuñada y digan: ay, es que mi hermana tiene membresía aquí y yo por eso también puedo entrar. ¿Cree que eso suceda? No, así no va a pasar. ¿No es cierto? Un día me ofrecieron una membresía de 40 millones de pesos. Yo me quedé, dije: ¿en serio si hay gente que lo paga? Y hacían sonar una campanita cuando ya habían embarcado a alguien. No. Y mire, fuimos los últimos de salir esa ocasión, pero que eso sí, comimos bien. Pero querían acomodar lugar. Entonces no puede, se lo rebajamos tantito. Mire, la cosa es que llegaron hasta el último precio y le dijimos: no le vamos a comprar nada. Pero hasta nos sentíamos como secuestrados, decimos: ¿qué onda? Con tal de pertenecer a algo así. Yo le tengo una muy buena noticia. En este reino ya está pagado por usted. La sangre de Cristo ya le dio entrada. Yo pensé que se iba a poner contento. Este es un reino diferente. Juan capítulo 3. Juan 3. Bueno, y con esto voy a terminar la introducción. ¿Ya tienen Juan capítulo 3? Miren. Se supone que como maestro uno debe de enseñar, ¿no es cierto? Pero yo le doy crédito a Nicodemo, porque como maestro él va a buscar a alguien que le enseñe. Y eso es bueno. Eso es bueno. Por eso yo le digo algo, mi hermano. El Señor Jesucristo le va a revelar a Nicodemo, a un maestro, una de las formas más sencillas de entender cómo el reino de Dios es palpable, visible y real. ¿Sí me está entendiendo en esta tarde? ¿Sí? Ok. Para el tiempo de Nicodemo era difícil, de verdad. Por eso el Señor Jesucristo les decían: miren, ustedes hacen prosélitos. Van, llaman a un discípulo, lo entrenan y todo eso, pero no lo permiten entrar en el reino de Dios. No lo dejan entrar al reino de Dios, porque le ponen un chorro de trabas. Escuche esto, mi hermano. Que Dios nos guarde de ser religiosos.
que a la gente no le permitamos entrar. De verdad. Hay muchas iglesias que está pasando esto en este tiempo. Pero si nosotros entendemos la gracia del Señor, vamos a darnos cuenta de que realmente lo logró mucho el Señor Jesucristo al resucitar por nuestras vidas. Nos dio todo, mis hermanos. ¿Ya lo tienen ahí? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A ver, ¿qué es lo primero que reconocen que tiene el Señor Jesucristo? ¿El respaldo de quién? ¿El respaldo de quién? ¿Y Dios no sigue siendo rey? Entonces, aquí hay unas personas que dicen: mira, si este hombre convirtió el agua en vino es porque lo está respaldando a alguien. Si este hombre esto es porque lo está respaldando a alguien. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? Vamos un día a aprender bien a estudiar el Evangelio de Juan, porque es muy diferente a los otros 3 evangelios. Es un evangelio que en un momento dado, ¿sí?, Juan solamente habla de las señales que el Señor hace. ¿Cómo convierte el agua en vino? Porque es una señal. ¿Cómo se le quita la ceguera a un ciego? Porque es una señal. Y luego llegan a saber estos milagros, estas señales que están sucediendo. Y entonces este hombre de los fariseos que enseñaba la ley decían: yo quiero saber cómo es que este hombre no es fariseo, no es maestro de la ley y está haciendo señales. Y la única lógica que tenemos todos nosotros es que Dios lo respalda, Dios está con él. Si tú oras por un enfermo y sana, es porque Dios está contigo. A mí me enseñaron que para echar fuera demonios tenían que gritar. Y de repente cuando alguien se enchamucaba en la iglesia, era un griterío por todos lados. Yo le hago una pregunta: cuando alguien tiene autoridad, ¿no está respaldado para que se obedezca a la primera? Eso es lo que tiene que suceder. ¿Sí me siguen esta tarde? Y le dice Jesucristo a Nicodemo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿El que no qué? La palabra naciere de nuevo viene en las cartas de Pablo como renacer. Renacer. Y mire cómo es Dios. ¿Cuántos han visto la película Náufrago? No la he visto, se la recomiendo, mi hermano. Esta película habla de un hombre que se dedica a entregar de paquetes. Y en una Navidad se sube al avión, se cae el avión, se mueren todos los que iban con él, y ese hombre llega a una isla. 4 años vivió en la isla solito, estudiando las mareas de cómo poder regresar, comiendo cocos, comiendo pescado, comiendo cangrejos. Y mire, ahí le va por lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando este hombre hace una balsa de troncos y se apoya de una parte de una cabina que se partió a la mitad con lo de la destrucción del avión, del vuelo, para que me entienda, y estudió los 4 años de cómo la marea lo iba a llevar hacia el mar, lo logra. Se le viene una tormenta, se le pierde el impulso de su vela, para que me entiendas, hasta que un barco pasa y lo recogen. Todo barbudo, era güerito, ahora es más prieto que yo.
Y 4 semanas después lo presentan ante la sociedad. Y escuche, pero lo que me llama la atención es esto, que su jefe en ese momento le dicen: descansa porque mañana tenemos muchos trámites que hacer. Mañana vuelves a la vida. Porque ya lo habían dado por muerto. Ya lo habían enterrado. Y cuando le dicen: ¿cómo que me enterraron? ¿Cómo estuvo? ¿Qué echaron en la caja? Dice: no, pues yo eché unos discos de Elvis Presley. Lo enterraron, aunque no estuvo presente. ¿Sí me estoy dando a entender? Para la sociedad este hombre estaba, y cuando apareció, ¿no es un milagro? Y entonces ahora lo iban a regresar a la vida. Otra vez este hombre volvió ¿a qué? Aquí es lo que le está diciendo el Señor a Jesucristo a un hombre religioso. La religión no te hizo nacer de nuevo. Es creer lo que el Señor dice. Ay, es que ¿cómo es posible? Nada más lo metieron, estuvo padre y lloró y naciste de nuevo. Hoy estás más vivo que nunca. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? No necesitas pagar millones de pesos para entrar. Necesitas creer en el que está vivo, en el que resucitó, en el que pagó tus pecados, en el que te hizo libre. Necesitas glorificar su nombre, alabarlo, porque Él lo logró. Él es el único que lo logró. Te es necesario renacer de nuevo. Y Nicodemo dice: ¿cómo le hago? Porque no puedo entrar en el vientre de mi mamá otra vez. Y el Señor le dice: mira, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo es el que ahora nos dice cómo es el reino de Dios. Nos revela las cosas del reino de Dios. Nos hace hablar como reino de Dios. Por eso es que mira, vivir dentro del reino de Dios, el lenguaje no es: ay, es que mis úlceras, ay, es que mi cáncer, ay, es que mi páncreas, ay, es que mi diabetes. Ese no es un lenguaje de reino. Un lenguaje de reino es: por sus llagas somos sanados. Porque Él vive, ahora nosotros vivimos. Porque Él nos dio vida de su vida. Porque Él se hizo pobre para enriquecernos. Eso es lo que el Señor quiere. Si estamos aquí en esa tarde, mis hermanos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Realmente valoramos el que Cristo haya resucitado? Porque como iglesia nosotros tenemos que entender esto. ¿Sabe cómo llega la salvación? Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. ¿Verdad que es diferente? ¿Verdad que es diferente? Sí, ahora ¿por qué? El cambio está aquí, mi hermano. Yo soy salvo porque Él vive. Él vive y está sentado a la diestra del Padre. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora vamos a ver esta parte. Para terminar, Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 al 5. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, dice la palabra del Señor, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer.
¿Ya vio que viene la palabra renacer? Para una esperanza, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Queda muy claro este versículo. ¿Cómo es que nosotros volvimos a renacer? Porque Él resucitó. Ya le ganó a la muerte, para que lo entienda. Él le da poder a los discípulos sobre todos los demonios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí todavía la muerte no estaba vencida. Hasta que Cristo la fue al mismo infierno y le ganó al diablo y a la muerte. Ahora el poder se aumentó. No sé si me estoy dando a entender. Porque cuando dice Mateo 28, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya tengo todo. Se las doy a ustedes. El que crea, estas señales le van a seguir. El que crea, estas señales le van a seguir. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Capítulo 2. Y con eso termino. Súbase el grupo, por favor. Capítulo 2. Ok. Versículo 1. Escúchelo. Desechando pues, ¿qué dice? Toda malicia. A ver, antes de que continuemos. Mire, todos en algún momento con algo nos vamos a identificar. Pero eso es a lo que morimos. Ahora todo eso ya se está muriendo. Nadie cambia de la noche a la mañana. Pero Cristo sí lo puede hacer a través de nosotros. Por eso dice: desechando ¿qué? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. ¿Qué dice? Y todas las detracciones. Versículo 2, vámonos adelante. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Mis hermanos, subrayen en su Biblia eso. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, pueblo para con Dios, pueblo adquirido para con Dios. Pero dice: para que anuncien. ¿Qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo te voy a decir algo, mi hermano. Hay poder
en Cristo Jesús, pero se mueve por la iglesia. La iglesia es quien puede hacer que el poder de Dios sea real. De verdad, no es algo que yo me lo esté inventando. El Señor necesita de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Él quiere usar tu vida para que el reino de Dios fluya, mi hermano, para que el reino de Dios sea algo real, para igual que como Lucas 9, estos 12 hombres, pescadores, cobradores de impuestos, no se llevaban bien al principio, se odiaban. Estas personas fueran y dijeran: nuestro reino es un reino real, porque tenemos el respaldo del que resucitó. ¿Sí lo entendió? Estamos respaldados por el que resucitó, por el que lo venció todo, el que venció a la muerte, el que ahora está sentado a la diestra del Padre, el que todo el tiempo está intercediendo por nosotros. Porque cada vez que el enemigo llega y dicen: es que si tú lo vieras, o si tú la vieras, que todavía sigue batallando con eso, el Señor dice: pero el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Horas antes de que el Señor Jesucristo fuese a la cruz del Calvario, Pedro todavía revela cómo es su carácter. Saca el machete y le corta la oreja a un hombre. Llega una criada y le dice: yo te vi, tú estabas con él. No, ¿cómo crees? Ni el cuate ni lo conozco. ¿Quién? Pero ese Pedro es el que ahora está escribiendo: pero nosotros somos. Y si tú quieres ser, ahí está la palabra de Dios. Si tú quieres entrar, créele a lo que Dios le dijo a Nicodemo: el que naciere de agua y del Espíritu entra en el reino de Dios. El Evangelio es para gente valiente. El reino de los cielos es para hombres y mujeres que tienen valor, hombres y mujeres que se atreven a hablar de Cristo, de decirle a la gente: no importa lo que vaya a venir, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, y lo vamos a enfrentar en el nombre de Jesús. Y de todas maneras, la palabra de Dios va a seguir corriendo, porque Dios es fiel. ¿Para qué resucitó Él? Para esta herencia, mis hermanos, para heredarnos lo que Él ya tenía en su reino, Él darnos. Te lo dio Anita, se lo dio mi hermana, se lo dio muchachas, se lo dio mi hermana, se los dio. Es para ustedes, es para ustedes, es para los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Así que en esta tarde, ¿por qué adoramos? Porque está vivo, porque es real, porque nuestro Cristo realmente sí está a la diestra del Padre. Póngase de pie en esta tarde.